Muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar acá. Estamos muy contentos de ya poder tener estas reuniones físicamente, ver las caras, abrazarnos y sobre todo el tener a colegas y tener a clientes y a mucha gente que nos ayuda y con quienes unimos esfuerzos para llegar a mucho más. Así que en este segundo panel del día vamos a hablar sobre innovación en productos financieros para reducir la brecha habitacional. Creo que es una transición clara entre lo que hablábamos en el panel anterior y agradezco a los panelistas, fue un panel excelente, gracias también a mi colega Rodrigo. Pues se hablaba de desarrolladores, de proyectos importantes en México, en Brasil, en Perú, pero nos queda ahora la otra pata. Nos queda la pata de cómo financiamos y cómo llegamos a las personas que demandan la vivienda. Entonces, este panel se enfocará justamente en eso. Hablaremos con diferentes actores del sistema financiero, dentro de ellos bancos, fintechs, fondos de inversión, que nos traen a la mesa lo que ellos están haciendo dentro de sus modelos para poder financiar más, para poder llegar a más y para poder hacer mucho más accesible la vivienda a toda nuestra población en Latinoamérica y el Caribe. Así que sin más, invito a Giselle de Tejera. Ella es la vicepresidenta ejecutiva de finanzas, Banco La Hipotecaria Panamá. Bienvenida, Giselle. Gracias. Luego, Camilo Albán Saldarriaga, vicepresidente de Constructores y Banca Hipotecaria de Banco de Vivienda Colombia. Gracias. David Muñoz, CEO de Creditú en Chile. Y luego tenemos conectado a Randall Locker, director de inversiones y sostenibilidad de Paladin Realty Partners, Latinoamérica y el Caribe. Randall, bienvenidos. Gracias. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Bienvenidos a todos. Me gustaría empezar y abrir el panel contigo, Giselle. ¿Ok? Hemos hablado ya de desarrolladores, ahora hablemos de financiamiento y financiamiento de hipotecas. ¿Qué innovaciones has visto tú en los productos financieros que estamos ofreciendo en Centroamérica, sobre todo Panamá, El Salvador y ya que se expandieron a Colombia? Cuéntanos un poco. Claro que sí, muchas gracias, Marisela. Y de verdad que gracias por esta invitación y este gran foro de housing que estamos teniendo. Uno pensaría que se puede innovar en un producto tan tradicional como el producto hipotecario, que es bastante estándar para todos los países, pero la forma de hacerlo también es cómo nos acercamos al cliente. Y en estos últimos años, nosotros que tenemos operaciones en Panamá, El Salvador y Colombia, nos hemos enfocado en la parte digital. Más del 70% de lo que estamos originando en la tubería de producción, el acercamiento es por medio digital. Tenemos herramientas que le permiten a los clientes, una vez nos promovemos a través de las redes sociales, que son supremamente poderosas hoy día para la gente joven y de mediana edad que desea comprar y adquirir una vivienda, les permite acceder a ver proyectos de vivienda que están disponibles. También tenemos calculadoras financieras que les permiten a ellos estimar el cálculo de su cuota mensual de pago y también incluso precalificarse en línea. Esto es supremamente importante para los clientes, al igual que tenemos herramientas que les permiten, una vez están aprobados, dar seguimiento a su crédito hasta el momento del desembolso. En el concepto del crédito hipotecario, no podemos pensar que es solamente el banco y el cliente deudor. Tenemos que incluir también al constructor, al promotor de la vivienda. Y para ellos también tenemos herramientas que les permiten subir esta información de sus clientes compradores para que el proceso sea mucho más ágil y dar una aprobación en 16 horas, que es realmente el objetivo final que quiere el promotor de la vivienda, saber si ese crédito ha sido aprobado. Entonces, básicamente ese ha sido el enfoque y sí es importante mencionar y entender que las familias de ingresos bajos y medios bajos, esta es el sueño y la ilusión de toda familia. La formación y la compra de una vivienda que, como ya mencionaron, mejora vidas,
no solo mejora vida, sino que le permite a la familia crear ese patrimonio que dejará a sus hijos en el futuro. Entonces, lo veo como la innovación para nosotros sería la parte digital. Muchísimas gracias, Giselle. Y definitivamente es crear sueños también. Es mejorar vidas y crear sueños. Pasaremos ahora con Camilo. Hablábamos, Giselle mencionaba ya el tema de desarrolladores y cómo los involucramos. ¿Cómo ves tú, desde el lado de la vivienda, también esa cadena y ese financiamiento a través de la cadena y obviamente las innovaciones que ustedes también han promovido en Colombia? Gracias, Marisela, y por la invitación y un saludo a todos. Partiría yo diciendo que el Banco de Vivienda por 8º año consecutivo hace parte del índice Dow Jones de sostenibilidad. Entonces, digamos, eso ya nos marca un camino, un recorrido de sostenibilidad, de respetar el medio ambiente. Entonces, la cadena nuestra, nuestro ecosistema de vivienda, nace en el constructor, en el desarrollador. ¿Por qué? Porque el 70% de la vivienda que se financia es vivienda nueva. Entonces, comenzamos con los apoyos a los constructores, a los desarrolladores, a través de, lo han mencionado en el panel anterior, las certificaciones. Nosotros apoyamos las certificaciones EDGE, BREEAM, Casa Colombia, diferentes certificaciones, y apoyamos a los constructores con una persona que esté ayudándolos a desarrollar esa certificación, por un lado. Por otro lado, tenemos el apoyo en la construcción a través de la logística de BIM. Los apoyamos en el BIM para la circularidad en sus temas de construcción y las eficiencias que puedan lograr. Y por último, en la construcción verde, pues obviamente unos beneficios en tasa de interés sobre la tasa normal que tenemos para los proyectos que no son sostenibles. Y de ahí pasamos entonces al crédito de largo plazo, a la vivienda. Y en el crédito de vivienda y largo plazo, digamos, a los individuos, más que darles un crédito para que compren una vivienda, comenzamos desde el tema de la educación financiera. Tenemos programas de educación financiera, entre otras cosas, para buscar una profundización mayor en esa base de la pirámide que se quiere llegar. Tenemos un producto que se llama DaviPlata, que es una billetera más sofisticado que una billetera en la medida, tiene 13 millones de clientes, y ahí buscamos a través de la analítica, que es una de las innovaciones importantes que tenemos en el sistema, a través de la analítica entender esos compradores, quiénes son, cuáles son sus comportamientos de pago, de tal manera que podamos profundizar en la pirámide. Entonces ahí tenemos un análisis hacia mujeres, hacia jóvenes, que son temas importantísimos hoy día en el crédito nuestro para buscando la sostenibilidad y un poco sostenimiento en el largo plazo repito, no estamos financiando vivienda, estamos financiando el sueño de muchas personas que su principal decisión en la vida es comprar una vivienda. No, muchísimas gracias, Camilo. La verdad que es importantísimo y estamos viendo las innovaciones a través de los temas digitales. Creo que la pandemia nos dejó a todos claro de que teníamos que avanzar en ese camino para poder llegar a más gente sin necesidad de que estuviéramos físicamente como estamos ahora ya muchos acá. Vamos entonces con David. En el panel anterior también se mencionó PropTech, se mencionó FinTech. Tú tienes ahora CEO de Creditú, una FinTech que se enfoca en temas de vivienda. Entonces, queremos entender también cómo funciona la plataforma, qué ejemplos podemos tomar incluso para escalar todo ese tipo de negocios. ¿Nos puedes contar, David, por favor? Sí, efectivamente. Bueno, y primero, muchas gracias, Marisela, por la invitación a participar de este Foro Vivienda 2022. Y también muchas gracias al BID por estar haciéndose parte de la solución a este problema del déficit habitacional que vemos en toda nuestra región. Y parto comentándote un poco de quiénes somos en Creditú. Creditú es una compañía que nace el año 2017 en Chile, cuyo principal propósito es democratizar el acceso a financiamiento. Y con este foco de democratizar es que específicamente nos hemos estado enfocando en familias, en personas que no necesariamente tienen el mejor acceso a financiamiento bancario. Y desde este entendimiento
desde esta identificación del déficit habitacional y de que hay segmentos que no tienen buen acceso a financiamiento bancario para compra de su vivienda, es que comenzamos nuestro proceso de expansión ya el año 2019, desembarcamos en Perú y recientemente ya también estamos operando en México y Brasil. Desde ese entonces que estamos muy orgullosos de ya haber sido capaces de originar cerca de $500 millones en financiamiento, siendo capaces de apoyar a miles de familias en obtener sus créditos hipotecarios. Y pasando ya o enfocándonos en cómo nosotros estamos siendo capaces de impactar a la sociedad en Creditú, es que solo por darte cifras de nuestra originación el año pasado, de las colocaciones que tuvimos nosotros el año 2021, el 85% de esto fue otorgado a familias con foco de vivienda social. Y además, dentro de esto, es que tenemos dos subfocos principales. El primer subfoco tiene que ver con políticas de género. El año pasado, también volviendo a nuestra cartera originada, un 45% de lo que originamos fue hacia mujeres líderes de hogar. Y el otro subfoco relevante que tenemos es hacia la población migrante, ¿cierto? Aquellas personas que por uno u otro motivo tuvieron que dejar su país, ir a radicarse en un país nuevo, armar familia y armar su vida ahí. Y que quedan, de cierta forma, muy, muy desprotegidos, ¿cierto? No tienen un historial bancario, más allá de haber presentado un buen comportamiento en el pago de sus arriendos, de sus alquileres, la verdad es que la banca tradicional no los atiende. Y es ahí en donde nosotros también tenemos un foco especial en Creditú. Ya respondiendo a la parte de la tecnología, Creditú desde su nacimiento puso a la tecnología en el centro como habilitador de negocio. Y esto con dos focos principales. El primero, hacerle la vida más fácil al cliente en todo el proceso, no solo de obtención, sino que el de postventa de un crédito hipotecario. Es decir, que el proceso digital ayude, facilite la complejidad de obtención de crédito. Eso por un lado. Y por segundo lado, es que también nosotros, tal cual mencionaba Camilo, es que hemos empezado a utilizar la analítica avanzada para poder tener mejores suscripciones de créditos. Nosotros, el nicho de clientes en donde operamos pudiese verse como un nicho que es más riesgoso. Y es por eso que tener modelos avanzados, en nuestro caso tenemos modelos de Machine Learning que nos ayudan a tomar las decisiones, es que es fundamental también para entregar un buen retorno al inversionista, cursar una cartera con un foco de impacto, pero resguardando los niveles de riesgo. Y es así en que Creditú, como una fintech, ha sido capaz de acelerar los procesos de obtención de crédito, pero de una manera también muy inteligente. Muchísimas gracias, David. No, fascinante lo que están haciendo. Quisiera ahora también invitar a Randall, que nos acompaña online. Randall, could you please give us your opinion on the current demand ¿Podría usted darnos for affordable and su sustainable housing in the region? For sobre instance, la are the vivienda developers, asequible en la commercial región? banks, Por ejemplo, las and households empresas willing to build, desarrolladoras, finance, los and buy this type bancos of están housing? dispuestos What do you think? a dar estas finanzas y a construir estas viviendas. Muchísimas gracias, Marcela, y al BID por esa invitación. Muy buenos días tengan todos ustedes. Sin duda alguna hay una gran demanda para la vivienda sostenible en Latinoamérica. Como dijo David, los déficits de vivienda son de 8 a 9 millones de hogares por país. En Brasil y México estos números están aumentando y la demanda de vivienda ha estado explotando durante décadas. En cuanto a la sostenibilidad, cualquier característica que pueda bajar las cuentas de electricidad y de agua para el comprador van al punto final de esa familia, o sea, a esa familia que le queda más dinero para comprar educación, ir a la escuela, comprar ropa, etcétera. Entonces, para los desarrolladores y los inversores, esto tiene sentido económico, el hecho de construir vivienda asequible. O sea que los beneficios son mayores que los costos. En realidad no era así el hecho de añadir sostenibilidad a estas casas, pero la mayoría de los mercados tiene un sentido a nivel económico y esto es debido a los
productos financieros que están a disposición el día de hoy. Los bancos y las empresas desarrolladoras no lo van a hacer porque son extremadamente bondadosos, pero tienen que participar en el sistema si pueden entonces realizar sus operaciones crediticias y de préstamo. Entonces, para las hipotecas y los préstamos de construcción, si pueden bajar sus costos de capital, estamos, por ejemplo, proporcionando un bono verde y eso les permite bajar sus tasas. Está funcionando bien, bastante bien en algunos países como en Colombia, Bancolombia, La Vivienda, están utilizando ese bono verde para bajar las tasas de construcción siempre y cuando sean certificadas esas casas bajo Edge y bajo Casa Colombia. En México, Ecocasa, el programa funciona de la misma manera con el subsidio de préstamos y tasas de intereses para el comprador. Si uno si consigue tasas más bajas, entonces es más asequible y hay más pagos, o sea, pagos más rápido, y es lo que buscan los desarrolladores cuando queremos un IRR, un proyecto con una tasa de retorno que tenga sentido. Entonces, proyectos mucho más rápidos, uno ahorra los costos fijos con una reducción mensual para cada proyecto. Entonces, estos programas funcionan bastante bien. Por ejemplo, en Perú, el programa Bono Verde puede reducir las tasas de intereses de 200, 300 puntos base para los adquisidores de hipotecas. Entonces, eso hace que las casas se puedan certificar por parte de los desarrolladores, diciendo que son casas más verdes. Después, en México existe el programa de hipotecas verdes, donde los bancos prestarán más si uno puede demostrar que los pagos de los servicios públicos son más bajos. Entonces, si uno demuestra esto significa más dinero para pagar las hipotecas, para conseguir préstamos de más alto valor, y eso hace que las cosas sean más fáciles para las empresas desarrolladoras. Esto está sucediendo en la región, son cosas buenas. Los inversores estamos muy comprometidos ante el concepto de la vivienda sostenible. Quiero mencionar que Brasil es la que todavía tiene que llegar, digamos, a tomar el paso, pero creo que el trabajo se está realizando. Creo que los inversores y las empresas desarrolladoras están entendiendo que tiene sentido. La cabida ya para seguir con la siguiente pregunta, porque Randall mencionó muchos temas de instrumentos, de qué estamos haciendo por el lado del financiamiento de largo plazo hacia las instituciones financieras. Mencionaba estos instrumentos como bonos verdes, bonos temáticos, hemos hecho bonos de género. En el panel anterior también hablábamos de warehousing lines. Así que aquí tenemos a los expertos que nos van a contar un poco más de eso. Y quisiera volver a comenzar contigo, Giselle. El tema de warehousing. Tú tienes mucha experiencia en eso. Hemos trabajado con ustedes desde hace, no sé, más de 10 años. Entonces, cuéntenos cómo es el producto, cómo eso también ayuda a fomentar más financiamiento de hipotecas. Sí, claro que sí, Marisela. Les comparto, la hipotecaria en su modelo de negocio almacena hipotecas, las origina, las almacena por un periodo de tiempo y luego las titulariza en los mercados internacionales por los volúmenes. Y esto lo hacemos para las operaciones dolarizadas que tenemos en Panamá y en El Salvador. La facilidad que nos ha brindado el BID es supremamente importante porque se alinea a nuestro modelo de negocio. ¿En qué sentido? La facilidad nos permite originar la cartera, obviamente, a través del financiamiento, almacenarla por un periodo de hasta 3 años, que es más o menos el periodo de tiempo donde podemos analizar los créditos de los clientes, saber cuáles son aptos para una titularización. Y de allí, una vez realicemos la titularización, la facilidad nos permite hacer repagos anticipados y volver a utilizar la facilidad nuevamente por un nuevo ciclo. Y esta pues, oportunidad la tenemos hasta 3 ciclos de oportunidades de titularizar, repagar y volver a utilizar, lo que nos da obviamente una gran flexibilidad en nuestro negocio. Algo para mencionar también es que esta facilidad ha estado acompañada por asesorías. Estas asesorías pues también son bien importantes porque cuentan con un apoyo y subsidio también por parte del BID. Acabamos de culminar, por ejemplo, una asesoría sobre género, lo cual nos ha permitido mejorar las políticas internas para lo que es la retención y atracción de
talento humano en cuanto a temas de género, diversidad e inclusión. Hay otra asesoría pues pendiente que tenemos que tiene que ver con la medición del impacto social de nuestros productos y cómo medirlo internamente. Hoy día, pues como sabemos, todo el tema de mediciones pues es básico, y todo lo que podamos pues determinar el impacto social de los productos, cuánto tenemos en cuanto a mujeres, cabezas de familia, como deudores principales, ingresos familiares y demás, pues también es importante. Y por último, quisiera agregar que el BID también en Colombia, que es pues un mercado con moneda local, que es nuevo y joven para la hipotecaria, pues también se estructuró con ellos durante la pandemia un bono social de mediano plazo. Fue muy importante ese bono social porque nos permitió el acceso a moneda local, pesos colombianos a mediano plazo y en tasa fija. Entonces, realmente trabajando con el BID, y no quiero sonar a propaganda, pero es una realidad, existe ese manejo y flexibilidad para buscar las soluciones que realmente impacten positivamente al negocio. Entonces, muchas gracias. Gracias, Giselle. Lo mencionaba Randall, lo mencionas tú, el tema de bonos. Aparte del que hicimos con la hipotecaria, que la verdad fue un bono espectacular, bono social, moneda local, tasa fija, también hemos emitido y estructurado el primer bono social de género en Colombia, donde, como mencionaba Randall, y se adelantó un poco a lo que iba a comentar, pero está atado a incentivos. ¿Y por qué nos gusta también ese tipo de estructuras? Porque logramos impulsar e influir para que vayan más allá y para que haya mucho más escala y volumen de financiamiento hipotecario. Entonces hicimos este primer bono también de género, que es una combinación entre pymes y vivienda social de mujeres que lideran y que son cabeza de familia. ¿Nos puedes contar un poco, Camilo? Gracias, Marisela. Sí, no el primer bono en Colombia, no, el primer bono en Sudamérica, el primer bono de género en Latinoamérica. Toda la razón, disculpa. Un bono emitido a 7 años por valor de $100 millones, y evidentemente el destino tuvo que ser, porque ya está colocado en su totalidad, vivienda para mujeres y pymes cuya cabeza sean mujeres. El 70% del bono está en vivienda, el 30% está en pymes. Entre otras cosas, ese bono tiene todas las características de la Asociación de Capitales Internacionales. Es un bono con unas características de mercado de capitales importante. Entonces, llena los requisitos de comercialización a nivel internacional. Importante, yo creo que esto como anécdota, el Banco de Vivienda es una marca top 5 de recordación en Colombia. Y resulta que eso se determina que es una banca, no un banco. El mercado y la marca es una banca. Entonces, la vivienda es mujer. Y tenemos una cartera de vivienda de interés social equivalente a $7 billones, de los cuales 2.8 billones son vivienda de interés social en cabeza de mujeres, y de las cuales esa cartera, el 50% es mujeres, y el 65% de esa cartera son mujeres cabeza de familia. Entonces, esto reitera que la vivienda es mujer. Tenemos una cartera muy significativa en las mujeres, y adicionalmente el 5.8% de la cartera es vencida en cabeza de las mujeres, el 6.7% en cabeza de los hombres. Entonces las mujeres son mucho mejor pagas. Y esto es en la cartera de vivienda de interés social. Yo creo que eso es, digamos, el propósito del bono, y el propósito que tenemos nosotros, el propósito superior del banco en la financiación, como líderes en la financiación de vivienda de interés social, pues se ha logrado, y en particular con las mujeres, que ese es un enfoque claro que tenemos,
y como lo mencionaba, a través de las herramientas analíticas, estamos viendo cómo podemos profundizar en esa, y en particular las que son madres cabeza de familia. Entonces, pues digamos, esa es la experiencia que tenemos frente al bono y de financiación de largo plazo, que entre otras cosas, pues también cubre el gap existente entre la captación y la colocación, que muchas veces estamos financiando el crédito de largo plazo con unas captaciones cortas. Entonces, pues realmente el trabajo que hicimos con BID Invest, pues realmente fue muy fructífero y, entre otras, el bono pues fue premiado como de innovación a nivel internacional, un bono en su innovación y en el propósito que logró y que fue un éxito. Buenísimo. Sí, mil disculpas, era el primer bono de Latinoamérica de género con incentivos para poder promover mucho más financiamiento hacia mujeres empresarias y mujeres cabeza de familia. Quería pasar a Randall. Randall, now that we're talking about the warehousing lines, about the thematic bonds and the gender bond that we issued in Latin America. Queríamos hablar acerca de los bonos temáticos y también brindamos financiamiento con ciertos objetivos. ¿Nos puedes hablar más tú de esto y acerca de la estrategia Cero Neto y cómo pretenden proseguir con esto? Sí, claro, muchas gracias. Recientemente tuvimos nuestro primer proyecto EDGE de cero carbono en todo el mundo, en las afueras de la Ciudad de México, y estamos queriendo conseguir los recursos para duplicar el esfuerzo en toda la región. Y más que nada queremos demostrarle a todo el mundo que se puede construir un proyecto de cero neto y es plenamente factible. Creo que todos conocemos EDGE y esto representa un ahorro del 20% en el uso de agua y otros materiales. Para poder lograr esto de cero neto tienen que tener un EDGE más avanzado, en lugar del 20%, sino se trabaja con el 40%. Se maneja un cierto consumo durante el transcurso del año y para compensar por el uso de carbono se utilizan créditos de carbono. En la Ciudad de México solo tuvimos un componente que costó mucho dinero y estamos hablando de los paneles solares que se instalan en los techos para calentar el agua. Y esto representa aproximadamente el 2% de una unidad de vivienda de un costo de $50,000. Lo demás no cuesta tanto. Utilizamos estructuras de aluminio, que son estructuras más ligeras que las de acero y no generan muchos residuos. También utilizamos electrodomésticos de bajo consumo de energía, artículos de plomería que son de bajo costo y se manejan metodologías para optimizar la ventilación. Así que el tema de los paneles solares solo representa un aumento del 2% y sí hay otros costos correspondientes para la certificación, que es de aproximadamente $50 por unidad. Nosotros le pagamos $25 por unidad a los consultores para pagar sus honorarios y en las compensaciones en cada unidad se generan como 1 tonelada de dióxido de carbono por año. Así que nosotros utilizamos los créditos para compensar por el carbón. Así que en términos de los costos estamos hablando de $80 por unidad, que es el 0.2% del costo total. Así que en general los costos del proceso representaron como un 2.5% del total para obtener esta certificación de cero neto. Y la demanda para esta vivienda sostenible y asimismo la necesidad de reducir sus gastos energéticos fue algo muy importante y el proyecto se está desempeñando en forma extraordinaria. Tenemos mucho entusiasmo por duplicar el esfuerzo y expandirlo. Y le agradecemos mucho al BID que nos está apoyando para llevar esto a Brasil, Colombia y México. Y creo que esto representa un gran ejemplo para otros urbanizadores e inversores
porque esto nos permite darle frente a la sostenibilidad y asimismo al tema de asequibilidad para hogares. Estamos hablando de viviendas de costo de $50 a $60,000, así que esto es algo muy asequible y además podemos generar buenos retornos para los inversionistas. Así que este fondo nos tiene muy entusiasmados. Bueno, muchas gracias, Randall. Hablamos género, hablamos instrumentos, hablamos incentivos a través de los financiamientos que logramos nosotros también obtener y otorgar a ustedes. ¿Qué temas también con el tema digital? Hablamos al principio de la charla del tema digital. Y quedo de ti, David. ¿Qué barreras también has encontrado en temas regulatorios, en temas desafíos a nivel de poder escalar el tema digital y poder dar más acceso a financiamiento para vivienda? Bien, perfecto. Mira, primero, muy interesante lo que acá nos ha estado comentando Giselle, ¿cierto? Camilo y Randall. Nosotros igual tenemos una estructura muy parecida de Warehouse y yo espero que Creditu sea el segundo bono social con enfoque de género. Ahí le voy a pedir más datos después a Camilo. Y respecto a las barreras, bueno, nosotros en cada país donde operamos intentamos siempre ir a la vanguardia de lo que la tecnología nos permite, ¿cierto? Hoy, por ejemplo, temas muy relevantes como la firma electrónica se hacen súper importantes para poder acelerar los procesos de obtenciones de crédito. Y esto es algo que nosotros enfatizamos o vivimos importantemente durante la pandemia, ¿cierto? En donde todos los países en donde nosotros estábamos sufrieron confinamientos, no podíamos ir a firmar y todos los procesos hipotecarios o de crédito de cierta forma se frenaron por no haber tenido la capacidad de hacer uso de esta tecnología. Así que ahí vemos que hoy hay una barrera importante desde el punto de vista de tecnología, que de cierta forma los distintos países, los distintos estados han estado trabajando para poder acelerar estos flujos de información. Y por otro lado, también vivimos y nosotros apelamos a lo que hoy existe como barrera comercial en los bancos más tradicionales. Por lo general, un banco intenta que todos sus clientes tengan el mismo tipo de perfil. Y es por eso que quedan segmentos de clientes excluidos del apetito de riesgo de los bancos. Acá nosotros como Creditu tomamos parte y a través del uso de la analítica avanzada es que vamos identificando nichos de clientes que aún siendo buen pagadores, aún teniendo un potencial relevante de comportamiento de pago, no tienen acceso. Así que ahí también nosotros intentamos ir un paso más allá, no tener una política general de suscripción de crédito hipotecario, sino que ir entendiendo nichos y para cada uno de estos nichos o segmentos de clientes generar políticas diferenciadas. Estoy tomando nota. Me gustó la parte de entendiendo nichos y generando la oferta directamente a ellos. De esta forma llegas al segmento cubriendo las necesidades del segmento. Muchísimas gracias, David. Entonces, ahora ya, si podemos llegar a una pregunta que ya es más aspiracional. Quisiera entender o ver de ustedes. Aquí tenemos ministros, tenemos desarrolladores, tenemos gente que está financiando vivienda como ustedes. ¿Cuáles serían como el consejo? ¿Qué nos falta? ¿Cómo podemos unir a estos tres actores y decir, bueno, tenemos que cerrar esa brecha del 45% de déficit habitacional que tenemos en Latinoamérica? Giselle. Sí, hay puntos importantes para compartir porque efectivamente hay políticas públicas que promueven pues, el financiamiento a la vivienda o incluso a la construcción. La primera y principal para nuestro nicho, que es viviendas de interés social, es obviamente el subsidio en la tasa de interés. El subsidio en la tasa de interés es importante para la calificación de un cliente porque efectivamente en lo que es su capacidad de ahorro, pues quizás no es tan alta. Entonces, ese subsidio por un periodo de tiempo, que lo vemos tanto en Panamá como en Colombia, es muy importante en nuestro caso. Sí es quizás como consejo y es importante para los que financiamos, es que el cumplimiento de ese subsidio se lleve a cabo
correctamente en los tiempos necesarios, porque sí nos toca a veces que nosotros como financiadores de estas hipotecas quedamos pues cargando este subsidio que debe ser pagado por el Estado por un periodo de tiempo por retraso o porque se acabó el fondo, que eso también ocurre anualmente. Tienes hipotecas que estás por desembolsar y el fondo se acabó y entonces no las puedes desembolsar, tienes que recalificar nuevamente al cliente a ver si le da la capacidad o que espere el próximo año que nuevamente esté la posibilidad del fondo. Esas son lo que es en la parte de subsidio a la tasa de interés. También está, que es algo importante, que es el abono inicial. Hay programas, por ejemplo, en Colombia, bajo ley de vivienda de interés social, pues promueve a que el cliente ahorre para poder pues llegar a tener un abono inicial del 10% y con eso pues el Estado también lo acompaña con otro 10% y empezamos entonces con un loan to value conservador al 80% en las viviendas en Colombia de interés social. Ahora, Panamá tiene algo que es similar, con el objetivo similar, diferente, que es un fondo solidario, el cual se aporta una cantidad definida al que serviría como el abono inicial y se le paga al constructor de la vivienda. Pues esto también para nosotros funciona para disminuir o mejorar todo lo que es la capacidad del cliente, disminuir pues el monto de la hipoteca. Y hay algo que solo lo observamos en Panamá y nos parece pues interesante compartir, es el tema del descuento directo de la planilla. En Panamá existe una ley, data de creo que del 1975, es una ley muy vieja, pero que permite que las entidades sometamos al empleador del deudor un descuento directo de la nómina. Es decir, que el pago a la entidad bancaria viene directamente del empleador. Esto funciona perfectamente porque agiliza obviamente la gestión de cobros, nos asegura el pago, pero más aún permite que si el cliente se cambia de trabajo, este descuento directo lo acompañará hasta que termine de pagar su hipoteca. La diferencia o el reto aquí es qué pasa cuando la persona deja de tener un empleo formal. Pues entonces ahora nos estamos, como quien dice, acomodando a manejar clientes que, producto de la pandemia, han comenzado a migrar a un segmento de independientes o informales, porque la mecánica allí será diferente. Pero sí les puedo decir que esto funciona muy bien y nos ayuda muchísimo. Quizás agregaría algo que nos ayudaría muchísimo en los 3 países y son normas que casi que promuevan o fuercen a que los constructores incorporen temas más en la parte verde para que las entidades financieras pues podamos tener estos financiamientos y hacer algo que es positivo para la humanidad. O sea, yo creo que en eso carecemos de ese tipo de regulaciones que fuercen a que las viviendas de interés social tengan un componente importante en lo que es ambiental. Así es que, muchísimas gracias, Giselle. Camilo. Gracias, Maricel. Sí, evidentemente yo creo que todos queremos que haya más subsidios, pues los recursos son escasos. Entonces, la eficiencia que logremos digamos, en permear esos recursos en el sistema, pues es importantísimo. Yo creo que pero acá se ha planteado en diferentes oportunidades el tema de buscar ampliar la pirámide, de profundizar el mercado. Y entonces yo creo que sí tenemos una obligación nosotros como privados en seguir desarrollando esas herramientas que permitan que las personas se puedan bancarizar. Lo mencioné en el caso particular nuestro, el DaviPlata, que se puedan que de esa manera mostrar unos hábitos de pago de tal manera que se pueda llegar a personas que no están bancarizadas y que ya han demostrado que pueden ser sujetos de crédito. Entonces yo creo que esa es una obligación que tenemos y es a través de herramientas y es a través de educación financiera y es a través digamos, la digitalización.
Por un lado, porque yo, el caso particular de Colombia de subsidios, yo me atrevo a decir que es un caso de éxito. Veo a la señora ministra, pero sí, realmente yo creo que es un caso de éxito. Cómo ha funcionado, cómo se dispersan los subsidios. Obviamente, y lo mencionó ayer la señora ministra, pero debemos ir un poco más abajo, sí, evidentemente, pero es un caso de éxito. Yo creo que hay subsidio a la compra, a la cuota inicial, y hay subsidios a la tasa de interés que realmente pues hacen del mercado, pues digamos ya está eso inventado, entonces ya es una responsabilidad de cómo vamos un poco hacia abajo. Y en ese sentido, pues sí requerimos como entidades financieras privadas de garantías que respalden esos créditos, digamos, de personas con menos ingresos o créditos para el mejoramiento de la vivienda, que son ya créditos más pequeños, pero realmente con garantías, pues yo creo que existen las herramientas para poder llegar a una población mucho más grande. Muchísimas gracias, Camilo. David. Sí, acá hay 2 puntos claves que ya hemos mencionado no solamente en este panel, sino también en los paneles anteriores, que tiene que ver primero con la colaboración público-privada, ¿cierto? Que los estados y el sector público también entendamos que si queremos avanzar de manera más rápida hacia el cierre de este déficit habitacional, tenemos que trabajar en conjunto. Y acá también, como caso de éxito que mencionaba Camilo, mencionaba Colombia, yo creo que en Chile también vemos acá al señor ministro presente, que también se ha hecho muy bien en el otorgamiento de subsidios y también se ha hecho de muy buena forma la colaboración con compañías privadas, ¿cierto? Resguardando los intereses y alineándonos hacia poder otorgar vivienda de calidad y cerrar la brecha habitacional que hoy existe. Temas muy relevantes como lo que mencionaba Giselle, ¿cierto?, de hacer descuento directo. También te reduce enormemente las morosidades de la cartera. Creo que también eso es algo que en los distintos países pudiese ser implementado. Eso como primer punto de colaboración público-privado. Y además un punto adicional acá, también generar programas o fondos que sean multianuales. En el panel anterior veíamos que una de las dificultades para el sector público es que se vayan analizando o creando fondos de forma anual sin tener la certeza jurídica que al siguiente año también vas a contar con estos fondos. Entonces, también una recomendación es poder crear programas multianuales. Ese como foco 1. Y como foco 2, el avanzar de manera más rápido hacia el uso de la tecnología y que cada uno de los incumbentes en el proceso de otorgamiento de crédito hipotecario, de gestión inmobiliaria, esté conectado, tengamos la misma información y con esto avanzar de forma más rápida hacia conceptos como el Open Banking, que básicamente mejora la competencia, da mejores accesos a financiamiento, le da transparencia al mercado. Creo que este tipo de herramientas son fundamentales para acelerar el cierre del déficit habitacional que vemos en la región. Perfecto, muchísimas gracias, David. Randall. Yeah, I think there's a lot of things that they're getting right in the region. Sí, creo que en la región son muchas las cosas que se están haciendo correctamente. Creo que los programas gubernamentales crean acceso al dinero ahorrado del sistema de seguro social para las personas y esto es un gran impulsor de este mercado. Infonavit en México, en Brasil, FTTS, y esto ayuda muchísimo para poder subsidiar la asequibilidad de las personas. Y volviendo al tema de subsidios, creo que Colombia se está desempeñando muy bien con subsidios, al igual que Panamá. Y creo que Perú, con su programa Mi Vivienda y Techo Propio, estos son programas que funcionan muy bien. Pero la cosa con todo esto es que solo están disponibles para empleados formales. Y la tasa de informalidad en México y Brasil oscila alrededor del 50-60% para Colombia. Y se escucha de participaciones o de niveles del 70 o el 80% de informalidad en Brasil.
Así que tenemos que intentar incentivar la economía informal, porque estos programas simplemente no son asequibles para las personas que más los necesitan. Durante el gobierno de Peña Nieto en México hubo un programa de exenciones fiscales de 10 años para las personas que ingresaban a la economía formal, y eso funcionó en cierta medida, pero ya acabó el programa. Y la burocracia requerida para que las personas se hagan empleados formales y para los empleadores poder contratar a un empleado formal representa un esfuerzo burocrático complicado y difícil, y eso sirve para entorpecer la transición de las personas de la economía informal a la formal. Y esto, por supuesto, que incide de una forma muy negativa en el tema de vivienda. También escuchamos acerca de los temas de educación y en particular educación financiera y la importancia que tienen. El alfabetismo financiero es una gran carga para los hogares en Brasil. La deuda de tarjetas de crédito paga 400% de intereses. Para las cuentas de servicios públicos, las personas están pagando un interés del 180% sobre esas cuentas. Pero las personas no están enteradas porque se sienten abrumadas por toda esta deuda que están teniendo que bregar. Creo que si quieren mejorar el acceso y mejorar el mercado hipotecario, beneficiar a las personas en la base de la pirámide, tenemos que iniciar con un proceso educativo para ayudar a las personas a incorporarse en el sistema de banca y mejorar sus condiciones de financiamiento. Importante, creo que lo hemos mencionado, pero que hay que reforzar. Si queremos también ir más abajo, ir a la base de la pirámide, sí que necesitamos mucha más educación financiera para que no suceda esto de pagar tasas de 400%. Creo que ahí se va todo completamente el sueldo de la gente. Así que es un tema que tenemos que considerar a nivel también de política pública y obviamente desde el sector privado. Creo que tenemos un par de minutos. Me dicen que puedo optar para que haya alguna pregunta del público. Así que estamos acá. Ok. Aquí tenemos una, Cindy. Si me ayudas. Acá. Sí, buenos días, mi nombre es Rodrigo Zulueta, yo soy desarrollador de viviendas de integración social en Chile. Digo integración social porque no solo atendemos viviendas sociales, sino que hacemos uso del programa de viviendas que tiene nuestro gobierno a través de, aquí tengo presente al ministro, que ha sido muy exitoso. Y yo quisiera hacer más que una pregunta, un llamado de dos cosas. Una cosa que dijo Domingo de México en el panel anterior sobre ESG y el impacto que tienen las viviendas, 14 de los 17 indicadores, que habla sobre la inversión responsable, socialmente hablando, ¿no? Y esto también lo comentó Randall recién, que tiene que ver con la educación financiera, porque en el caso de Chile, este programa, que no da tiempo para profundizar tanto detalle, ¿no? Una de las cosas que tiene es que da garantías al financista del crédito hipotecario de que en caso de que la persona no pueda pagar, esa casa va a ir a un remate. Y luego de obtener el valor de ese remate, si el acreedor no obtiene el 100% de la deuda, el Estado le garantiza ese saldo. Y lo que ha ocurrido en Chile es que hay empresas financieras que están cobrando tasa máxima convencional, que se llama. ¿Okay? Para que se hagan una idea, hoy día nosotros tenemos a clientes nuestros que están trabajando con financieras que pagan tasas reales del 3,9% a 25 años, tasa fija. Y hay otras financieras que están cobrando el 6,4%, es un 65% más caro. Entonces, mi llamado aquí es a no democratizar el crédito a cualquier costo, porque todo lo que termina siendo retorno social se diluye cuando la persona termina pagando 2 veces el valor de la casa. Nosotros personalmente lo que estamos haciendo es tratar de subir el estándar de las viviendas. Se puede construir viviendas básicas porque se busca que la clase media se integre socialmente
y se genere movilidad social. Entonces se está construyendo con una mirada de largo plazo. Y aquí por eso mi llamado, yo refuerzo lo que dijo Domingo respecto a inversión socialmente responsable y a tener una mirada en la integración social, porque eso da movilidad social y cohesión social. Eso. Muchísimas gracias por el comentario. ¿Alguna reacción por parte de los panelistas? Yo sí, tal vez yo les mencionaba que nosotros no damos crédito hipotecario, sino una experiencia de hogar. Y en eso está la educación a las comunidades, y en eso está la educación de convivencia. O sea, no es solo tener un crédito hipotecario, porque es que la compra de una vivienda, repito, es la decisión más importante que toma una persona en la vida. Entonces, esa convivencia, esa educación que se le pueda brindar a las personas, educación financiera. Tenemos unos programas que se llaman Hogar Verde a la Obra. ¿Y eso qué es? Que las personas estén conscientes del tema de sostenibilidad del producto verde. Entonces, el costo del crédito y eso, pues, es accesorio a la hora de la verdad. Hay detrás de todo esto, detrás del ecosistema de vivienda que tenemos nosotros, está un poco esto. Gracias, Camilo. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Bom dia. O Randolph tocou num ponto que é a questão, e os demais também, que é a questão dos informais, empregados informais. Essa é uma característica muito forte no Brasil. E nós estamos fazendo uma alteração numa utilização de um fundo garantidor que nós tínhamos, que ele cobria a perda de renda parcial e morte e invalidez, e nós estamos transformando esse fundo no fundo garantidor de parcelas de inadimplência. A ideia é que se tenha uma cobertura durante um determinado tempo de início do contrato, que se houver até determinado nível de inadimplência, esse fundo cubra a inadimplência para o sistema financeiro, que após a retomada do imóvel, restitua ao fundo. Eu gostaria de saber dos panelistas se isto faz sentido para eles, para tornar mais acessível. Por que isto? No sistema de risco de crédito no Brasil, que é feito basicamente por um banco, na política pública de habitação de interesse social, praticamente não se aprova trabalhadores informais. E a proposta é que esses trabalhadores informais, que de alguma forma demonstrem a sua capacidade, a sua renda, tenham o mesmo nível de risco de crédito de um trabalhador formal. Então, esse tipo de fundo, em vez de direcionar todo o recurso para subsídio direto para Así que este tipo de fondo, este tipo de orientación y guía para subsidiar directamente a las personas, ¿creen ustedes que esto sería más efectivo que un subsidio directo? El sector privado de crear este fondo. Sí, bueno, obviamente, y es importante ponernos en el contexto de que un préstamo hipotecario es una relación a 30 años. Entonces, vamos a entender de que vamos a tener múltiples ciclos económicos en la vida de este crédito hipotecario. Obviamente, trabajar con el sector independiente o informal es algo muy diferente, porque la cobranza va a ser una gestión que no es quincenal ni mensual, sino quizás semanal, porque pues te tienes que asegurar que el cliente te vaya pagando la hipoteca, ¿ok? Y a veces existe en nuestros mercados, lastimosamente, latinos, que no existe esa formalidad de pago. Okay, entonces es un tema cultural, es un tema de educación financiera, pero todo este que se está convirtiendo en un segmento importante
para abordar, no solo para atender a los que se han convertido después de esta pandemia en informales o independientes, sino porque vemos que a futuro va a ser un segmento mayor, porque hoy día los chicos prefieren trabajar independientes y comienzan a tener mecánicas de trabajo muy diferentes a las que quizás nosotros hemos estado acostumbrados. Entonces, es un tema de adecuación y todo este tipo pues, de fondos nos pueden aportar para asegurar que ese crédito va a ser pagado. Lo que sí hemos visto, por ejemplo, es en el caso a veces de las reposeídas, cuando se reposee un bien que entró en remate y demás, sí hemos promovido créditos a estos sectores porque vemos la necesidad que tienen y entonces estamos aprendiendo con ellos a crear esa formalidad de hacer su pago y cómo acomodamos pues esas casas que han sido reposeídas y que pueden ser de interés para familias de ingresos variables, digamos. Gracias, Giselle. ¿Algún otro comentario? Sí, yo creo que, bueno, atendiendo también el punto, yo creo que todos los que estamos aquí presentes entendemos que el poder atender a un sector más informal es uno de los principales desafíos tanto de los sistemas públicos como de los sistemas privados. Y para eso, efectivamente, ir hacia estructuras que den una cobertura de pago se hace súper relevante. O sea, estrategias como las que han adoptado países más desarrollados, incluido, por supuesto, Estados Unidos, algunos países de Europa, han funcionado de muy buena manera. Así que sería muy bueno intentar replicar estas estructuras de coberturas adicionales en nuestra región. Muchísimas gracias, David. Rapidito. Sí, y después contigo. 2 minutos nada más. Tengo entendido de que el ministro de la Vivienda, con quien estuve hablando ayer, colega, es el presidente de la banca hipotecaria. El presidente es el ministro de la Vivienda del Banco Hipotecario en Panamá. No, este ¿Ya? es Banco La Hipotecaria, que ya. es un banco privado, no es lo mismo que el Banco Pero Hipotecario. existe esa figura, ¿verdad? ¿Existe la figura del Banco Hipotecario? Existe una figura en Panamá, existe una figura de un banco hipotecario que es una entidad estatal, pero es diferente al lugar donde yo laboro. Este es privado. Gracias. Gracias. Del Salvador. Yo ayer escuché un comentario que decían que lo informal solamente era diferente y concuerdo bastante en esa frase. No recuerdo quién la dijo, pero me encantó cómo lo plantearon. Yo sí creo que hay un gran nicho de oportunidad en el sector informal. Desde El Salvador estamos teniendo 0,4% de interés a vivienda nueva hasta $30,000 con 2 objetivos específicos. El que haya más vivienda nueva por la gran demanda que tenemos. Y estamos culturizando al sector informal a que conozca los ingresos que tienen. Muchos de ellos, mujeres emprendedoras, ni saben lo que hacen y por 6 meses nosotros trabajamos con ellas en una contabilidad para que ellas se den cuenta los ingresos que están teniendo, porque son gente que el día a día le entra en una bolsa el dinero y en otra la están gastando y no tienen ni idea el gran dinero que están haciendo. Pero sí, yo creo que debemos replantarnos como gobiernos, como bancos, como empresa privada, todos unidos, a darnos cuenta que hay un gran nicho importante que debemos de apoyar, que es el sector informal, el sector diferente. Porque son gente que viven en mesones, son gente que realmente pagan un alquiler altísimo y es un cliente buenísimo para pagar. En los mesones a los 2 meses te sacan tus cosas a la calle, entonces ellos pagan súper bien. Lo que tenemos que generar son muchísimas viviendas de 45, 50 metros, porque puede ser la base de la vivienda para estas familias. Y saber que como gobierno también nos va a ahorrar muchísimos gastos en el futuro de obras de mitigación. Pero sí, a ese nicho yo le creo y le apuesto y ojalá que sigamos creciendo junto con ustedes. Muchas gracias. Bueno, se nos acabó el tiempo, la conversación está sumamente interesante, creo que todos tenemos mucho que aportar en este sentido. Quizás dejar un par de mensajes resumiendo esta conversación. Primero, definitivamente me quedo con lo último, sector público, sector privado, trabajando para fortalecer políticas y para fortalecer también ese financiamiento a vivienda y poder llegar a más y a todos los niveles.
Eso uno. Otro mensaje importante que se ha dicho es construcción con mejores estándares a todo nivel, mejores estándares medioambientales y sociales para poder acceder y dar acceso a financiamiento a todas las personas. Un tercer mensaje, lo que mencionaban, educación financiera. No solo se trata del financiamiento, se trata de políticas que también acompañen a todas las personas que van a acceder a este financiamiento para que se vuelvan sujetos de crédito y sepan manejar esos financiamientos, porque al final son largos plazos, pueden tener el dinero en la bolsa, pero no conocen exactamente. Así que ese es un punto importantísimo. Y el cuarto y último, tecnología. Creo que todos han mencionado el tema de la tecnología y de cómo la tecnología también es un medio para llegar a un fin. Así que tenemos plataformas, tenemos diferentes formas de atender a segmentos. Me gustaba lo que decía David, cómo podemos llegar a esos segmentos entendiéndolos mejor y dándoles esa solución a la medida. Así que nos quedamos acá. Muchísimas gracias por la atención. Ha sido un panel muy interesante. Gracias a los panelistas, Randall. Gracias. Gracias.